y darnos también un poco de retroalimentación, ¿por qué no, verdad? Cómo podemos ir mejorando y también que los estudiantes que nos están escuchando sepan cómo puede ser también su experiencia en la calle, ¿verdad? Hoy tenemos, y con mucho gusto, introduzco a mi colega y amiga, ¿verdad? Cristina Molina. Yes. Ya a Cris, en realidad, la voy a tratar un poco con confianza porque la verdad es que ya son bastantes años que tenemos de conocernos, fuimos compañeros en la U, ¿verdad? Claro. Entonces, un gusto, Cris, tenerte aquí, de verdad, muchas No, un gracias por placer. acompañarnos. Un placer, de verdad que sí, desde el momento que el señor Winching me hizo la convocatoria y me solicitó que participara, de verdad que tengo el corazón puesto, ¿verdad?, en la escuela y de verdad siempre con todas las mejores intenciones de poder no solo compartir con los estudiantes, porque también tuve la oportunidad en, al inicio del año de participar también con los que estaban en los últimos años de carrera, también hacer un poco de conversatorio, un poco de comunicación ahí, de verdad un placer. Y súper contenta, Juan, de ver que estés ahí también siendo parte de la U. Ahí está, vamos ahí echando todos para adelante, ¿no? Así es, así es. Bueno, comentaba que Cristina y yo fuimos compañeros en la U, ¿verdad? En realidad fuimos la primera generación del programa de bachillerato, ¿no? ¿Verdad? Fuimos los conejillos de indias por ahí. Y Exactamente. no sé si lo sabías, Cris, pero Winchi me pasó que un dato que fuiste la primera graduada del bachillerato, de Zootecnia. Soy la De bachiller número veras, uno, soy la número exactamente. uno. Exactamente. Mira, te comento que Fíjate. para ser muy honesta, lo que me llamó mucho la atención fue que fui también la primera mujer Ajá. que, de bachiller exactamente, ese año estuvimos, si no me equivoco, 8 que fuimos los graduados y soy la número uno. Bueno, Ya ves. de vos. Ahí tenés ese dato. Tal vez para los que no te conocen, que si nos contás Bueno, un claro. poco cuál ha sido tu experiencia, ¿verdad? Tu experiencia ya una vez terminada la carrera y saliste pues a la calle, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has desempeñado, digamos, como zootecnista? Claro. Bueno, les comento, mi nombre es Cristina Molina. Eh, Ahora, como me ha dicho Juan, ¿verdad? Soy de la primera generación de bachilleres que se graduaron en el 2008. Este, realmente fue un cambio interesante porque iniciamos como licenciatura y después hicimos unos ajustes y bueno, bendita la hora que se pudieron hacer todas las convalidaciones y todo y pudimos salir con el número uno, con la primera graduada. Actualmente, soy cofundadora de la empresa OCM Internacional, es una empresa norteamericana con representación en Latinoamérica. Cuando hablamos de qué he ejercido como zootecnista, digamos que mi primer encuentro inició desde pequeña, tuve la oportunidad de estar involucrada con animales en el sector pecuario desde muy pequeña y yo creo que mi primer trabajo, que fue uno de los más arduos, fue desplumar una gallina a los 8 años para los tamales de mi abuela. Ese podría decir que fue el punto que realmente cambió mi perspectiva de lo que era la zootecnia y en sí el trabajo de la mejora del manejo animal y todo. Y después de ahí podría decir que eso dejó una huella en mi vida y ahí fue donde inició ese amor hacia la carrera. Cuando estaba en el último año haciendo mi práctica profesional, tuve la oportunidad de trabajar en Hiposa, una granja del grupo de receta, en la parte de genética. Ahí estuvimos haciendo no solo la práctica profesional, sino también siendo parte administrativa. Entonces estuve trabajando ahí con ellos. Después de eso tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos para PIC. Una vez con mi práctica profesional me encaminé en la parte de cerdos y estuve trabajando en PIC, en el área genética, en diferentes áreas, desde la parte estadística, la parte de recolección de datos, la parte de pruebas. Llegué hasta el punto de hacer trabajos de sustitución de maternidades de la gerente encargada de uno de los núcleos genéticos que había en Estados Unidos. Y realmente fue una experiencia impresionante que pude tener allá en Estados. Después de eso, eso fue cerca del 2010-11, fue cuando se cayó la economía en Estados Unidos y me vi en la necesidad de regresar nuevamente a Costa Rica. Y cuando llegué a Costa Rica, inicié trabajando en Curuba Industrial, una empresa que hace premezclas de vitaminas y minerales. Teníamos una sección para animales
y me incorporaron también en la parte de premezcla de vitaminas y minerales para el alimento para humanos. Entonces trabajé mucho en el sector agro, fortificando arroz, fortificando azúcar, haciendo premezclas para mascotas y diferentes detalles. Y ahí empecé a trabajar en lo que era canasta básica, ver un montón de cosas interesantes y ver cómo nuestro conocimiento de vitaminas y minerales iba un poquito más allá. Estando en Curuba, tuve la bendición de que me presentaron una persona que era certificada PACO. Esta certificación PACO es la certificación oficial norteamericana en auditores de bienestar animal. Una vez que conocí a esta persona, me intrigó mucho el tema de bienestar animal. Esto fue hace más de 8 años aproximadamente. Y realmente ahí fue cuando decidí empezar la formación en el tema de certificaciones y ser auditor en temas de bienestar animal. Dar un salto a ciegas, porque realmente aquí en el país era un tema de que no se manejaba, no existía todavía ni... Se estaban dando como las primeras pinceladas de lo que era la reglamentación y la ley de bienestar animal aquí en el país, y estaba más enfocada en la parte de mascotas, de perros, gatos y diferentes detalles, y realmente en la parte agrícola no se estaba tomando mucho en cuenta. Entonces, de verdad, di un salto a ciegas, empecé a capacitarme, a hacer certificaciones, dado que uno se va certificando por diferentes áreas. Y actualmente estoy certificada en la parte avícola, la parte porcina, la parte de bovinos y las plantas de cosecha. Entonces, realmente eso ha sido, dentro de todo ese tema, también aquí mientras estudiaba y hacía mis cosas, también inicié el tema de las regencias, con el tema del Colegio de Ingenieros Agrónomos, haciendo documentación, registros ante la División de Alimentos del SENASA, la Dirección de Alimentos del SENASA, disculpen ahí, y realmente hasta el momento eso es a lo que me he dedicado por estos, híjoles, que son un montón de años, ¿ya? Más de, Juan, ¿cuántos llevan? Como, del 8 al 20, son, digamos no que más de tantos, no 12 años. tantos. No tantos. Pero sí, ese ha sido como mi recorrido en el área del sector, sí. Muy bien. Cris, y en retrospectiva, bueno, ya contaste que realmente has hecho un montón de cosas y has pasado por diferentes experiencias. Como te digo, en retrospectiva, ¿cómo sentís vos que te formó el programa de la escuela en su momento? Porque claro, cuando uno sale a la calle, al puro principio uno siempre dice, no sé nada, ¿verdad? O no sé qué hacer. Total. ¿No? Pero ya cuando uno va, tiene un poquito más de calle, se da cuenta que no era tanto así, ¿verdad? Definitivamente uno no sale aprendido completamente, pero se va dando cuenta uno de la importancia de ciertas herramientas. Entonces, ¿qué tan preparada sentiste vos que saliste del programa? Y también, ¿qué habilidades o destrezas sentiste que tuviste que desarrollar más o enfocarte más que no te dio tanto tal vez el programa de la escuela, dentro de ese balance? Bueno, te comento que inicialmente todos los que estábamos de primeros, ¿verdad? En el grupo de bachillerato y sabiendo que éramos conejillos de India, estábamos, bueno, yo creo que vos mismo lo pudiste vivir, ¿verdad? Muy preocupados de cómo era, si nos van a quitar tantas cosas, si nos van a cambiar, si va a ser más fácil, si va a ser más difícil, si vamos a estar aptos para. Y realmente, en mi opinión, la universidad es una escuela donde no es una escuela de conocimiento técnico, sino es una escuela de formación. Realmente a mí la universidad me dio una sed de conocimiento. El tema de que llegara algún profesor y dijera algún detalle y quedara yo con la duda y hiciera esa pregunta, bueno, ¿y cómo es? Y él simplemente diera una respuesta, algún tipo escueta, pongámosle así. Entonces, realmente era una sed de ir a buscar, de decir que no es simplemente una respuesta que quedó ahí en el aire, sino ir a buscar, ¿verdad? Que todas las respuestas están fuera y que todas las tenemos esas posibilidades. Entonces, eso lo aprendí realmente en la universidad, donde daban algún tipo de tema y si todavía quedaba con una duda o quedaba con más sed de información, yo sabía que estaba en mí ir a buscar más. Y eso fue algo que realmente me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo porque yo sé que la información no la tengo o no la puedo almacenar en mi cabeza, pero la tengo a disponibilidad con una persona que conozco en internet. Me enseñó lo básico de manejo animal.
Y eso era muy importante. Y algo que me llamó mucho la atención o algo que me gustó mucho fue que pudimos, con medio del programa, trabajar en todas las áreas. Pudimos hacer cerdos, pudimos estar en la parte avícola, estuvimos en la parte equina, estuvimos en la parte bovina, me acuerdo de especies menores, estuvimos en la parte acuícola, tantos lugares donde estuvimos. Entonces tuve esa oportunidad de poder decir, esto me gusta y esto no. O me encantaría trabajar en más en esa área. Entonces esas herramientas de verdad me gustaron mucho. Eh, Otra cosa que aprendí mucho en la universidad fue que los libros tienen gran conocimiento, pero rápidamente, a cómo va la tecnología, se vuelven obsoletos, ¿verdad? Entonces, hay momentos donde realmente podemos confiar en esa escritura, y claro, pero hay que acordar que la zootecnia es dinámica. En otros hemisferios, otras personas tienen grandes conocimientos, grandes estudios, y todos los días hay algo nuevo y que se puede aplicar en el sector. Y eso de verdad lo aprendí. Bueno, aquí puedo darle también hasta gracias a Águeda, que Águeda también me permitió una vez que estaban dando un curso de maestría. Nosotros no habíamos terminado ni el bachillerato y me dejó ir de oyente a una clase de maestría, y ahí fue donde realmente aprendí ese tema de que los libros obsoletos, de que todos los días había algo nuevo. ¿Por qué? Porque había tanta gente en esa clase donde todo el mundo aportaba y decía, es que eso no funciona así, y yo lo que podía simplemente era recapitular lo que había aprendido en un libro. Entonces, de verdad que fue una experiencia, en mi opinión, de formación, de buscar el conocimiento, de formación, de poder alcanzar las cosas utilizando herramientas, y eso lo aprendí en la universidad, de verdad, y eso es invaluable. ¿Qué cosas aprendí por mis propios medios? Bueno, dado que me introduje en la parte de normas y en la parte de protocolos y en la parte de legislaciones, tuve que aprender terminologías, ¿verdad? Tuve que buscar otro tipo de capacitaciones y de enseñanzas para poder entender la diferencia entre una norma, entre un registro, entre un protocolo, entre un reglamento, y ver cómo todos esos también se tenían que ir desligando. También el lidiar con leyes internacionales también para poder hacer ciertos tipos de lineamientos, que claramente no llevamos un curso de leyes en la universidad, pero por ejemplo con el tema en los registros, cuando llegamos al frente de la Dirección de Alimentos, bueno, tenemos toda la legislación, estamos cumpliendo, no están cumpliendo, tienen ciertos reglamentos, y esos son detalles que realmente tuve que ir aprendiendo. Uno que me pareció muy fácil, porque hablo hasta con las paredes, ¿verdad? Fue el tema de la comunicación con las personas. En el tema de auditorías, uno llega, por ejemplo, a una planta de proceso o en una granja, y realmente tenés que preguntarle al que está trabajando si tiene conocimiento de X, Y o Z, y tal vez son palabras muy de domingo, ¿verdad? Por ejemplo, puede llegar uno a preguntarle a una persona en una planta que cuáles son los lineamientos que tienen para evitar la BSE, la encefalopatía espongiforme bovina, y se quedan todos como, no, hablemos de vacas locas, ¿verdad? Entonces, el tema del dinamismo, de poder conversar con personas sencillas, a como llegar a proponer o a decirle a empresarios de altos estándares que tienen problemas en su planta y que necesitan hacer unos ajustes, ¿verdad? Entonces, ese tema de poder comunicarse, ¿verdad? Una inteligencia emocional, podríamos llamarlo de esa manera. Y realmente una de las cosas que me costó más, para ser muy honesta, pero realmente lo manejo de una manera hermosísima, es que la zootecnia, tuve que cambiar ese chip, porque la zootecnia es una carrera del futuro. Muchas veces la gente lo vio como, los ganaderos, los que tienen, no, pero la zootecnia es el futuro, porque si lo vemos, hay 3 cosas en el mundo que no se van a acabar. 1 es la gente, 2 es el hambre y 3 son los muertos. Y nosotros estamos en ese sector, porque nosotros somos la parte que alimenta, nosotros somos los que podemos podemos solventar ese problema del hambre. Entonces, el darme cuenta de que no era que estábamos cultivando como nuestros abuelos o como nuestros tatarabuelos, sino que tenemos que ver hacia el futuro para ver cómo vamos a seguir produciendo y cómo lo vamos a hacer de una mejor manera, fue una de las que realmente todavía sigo trabajando en eso, porque la tecnología también va a velocidades. Es interesante que digas eso, y es importante también porque,
como vos decís, muchas veces la gente se queda en eso, ¿verdad? De que el zootecnista, que tiene mucho que ver con la producción primaria y hasta con técnicas o formas de ver las cosas anticuadas, ¿no? Y Sí. realmente es nuestra responsabilidad, pienso yo creo que vos coincidís por lo que decís, ¿verdad? Que además como profesionales en zootecnia tenemos que ser quienes llevan la batuta en hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio como de mentalidad. Claro, claro, porque muchas veces es interesante porque dentro de, por ejemplo, un tema de registros, una persona llega y busca un CUE o un certificado veterinario de operación y lo que les dicen es que van a importar, por ejemplo, alimentos y van y lo que buscan es un veterinario. Ujú. Entonces, realmente, una vez conversando con un señor, le digo yo, ¿puede usted explicarme por qué escoge un veterinario y no un ingeniero agrónomo o zootecnista? Me dice, es que no sé qué hace un zootecnista. Eso, Yo le eso es dije, verdad. me parece excelente entonces que usted opte por un por conocimiento que usted tenga, pero veterinario. El veterinario cura. Yo evito que el veterinario llegue. Sí, Pero sí. sí, es importante. Creo que nosotros mismos como zootecnistas nos hemos puesto la tarea de hacernos invisibles. Entonces creo que ahora es nuestra labor también mostrarle al mundo qué es lo que hacemos y las grandes posibilidades que tenemos y la labor que hacemos, porque Claro. Sí, es grande. es uno de esos retos que siempre hemos dicho que hemos tenido, ¿no? Y que aún así no se ve demasiado avance, por más que, porque siempre hemos dicho que tenemos que vendernos mejor, pero eso cuesta un poco por eso mismo, ¿ah? Porque como en el inconsciente colectivo está el veterinario asociado al animal, cuesta Sí, cambiar esos paradigmas, ¿verdad? Pero está en nosotros ahí empujarlo un poquito. Cris, claro. tal vez sobre esa misma pregunta que decías de las cosas que vos tuviste que aprender, ¿verdad? Y Ajá. tal vez más específicamente por sobre la línea que has tomado de trabajo. Si tuvieras que tal vez dar un consejo, digamos, a los estudiantes, ¿verdad? Que están ahorita todavía estudiando y que no han terminado su proceso formativo, eh, ¿en qué les dirías tal vez que se vayan enfocando más en este proceso, digamos, como te digo, formativo, que todavía tienen la oportunidad, ¿verdad?, de desarrollarse? A nivel, ya hablaste un poco de lo que son habilidades blandas, ¿verdad? Importantísimo. Y eso hemos querido darle un poquito más el enfoque. Pero, como en qué otras cosillas, digamos, porque claro, ellos todavía no saben a qué se van a dedicar, ¿verdad? Entonces, como no tienen la carta, la baraja abierta, ¿verdad? Como en qué dirías vos que se deberían enfocar? ¿O qué les recomendarías según tu experiencia? Mira, hace poco tiempo conversando con una chica que estudia ingeniería agronómica, me llamó y me dijo, es que yo no sé si esta es mi carrera, toda frustrada. Y le digo yo, ¿pero por qué? Y me dice, es que no sé qué voy a hacer en el futuro. Y le dije yo, bueno, creo que hay que empezar por dónde estás, qué te gusta. ¿Qué le diría yo a los muchachos? Realmente la universidad no es solamente un lugar donde sacamos notas para poder tener un título. La universidad es el lugar donde nos podemos equivocar y vamos a tener a alguien que nos salve el pellejo. Entonces, de verdad, ¿qué les diría? Eh, Láncense a de verdad tener experiencias en el campo. Si conocen algún profesor que está haciendo algún tipo de proyecto, apoyen a ese profesor para que puedan ver. Ustedes necesitan ver las áreas laborales que hay para poder ver qué les gusta. Si darles un consejo, el más importante que les puedo dar es que tienen que amar lo que hacen. Si no tienen esa pasión por lo que hacen, mejor no lo hagan. ¿Por qué? Porque el trabajo, mucha gente lo ve como un castigo. Si te quieres ir bíblicamente, ay, Dios castigó al hombre y lo mandó a trabajar. No, 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 así no fue. Dios nos dio algo para hacer, porque qué aburrido no hacer nada. Pero si nos ponemos a analizar 8 horas de nuestro día, si lo vamos a invertir en eso y no nos gusta, es una pérdida de tiempo. Tenemos que amar lo que hacemos para poder realmente seguir en lo que hacemos. Eh, Como les comento, aprovechen a los profesores, tienen mucho conocimiento, exprímanlos, traten de estar al lado de ellos, busquen cuál de las áreas es la que le gusta. A veces es muy difícil decir, es que me gustan especies menores. Entonces, lo que se puede empezar es por qué no les gusta. A veces es más fácil. A veces es más fácil empezar por las cosas que no les gusta para poder llegar a las que realmente son las que te van a gustar.
Otro consejo que les puedo decir es la globalización. Está no solo a la vuelta de la esquina, estamos en eso. El mundo se ha vuelto uno solo. Y lo que sucede es que el mundo, no todo el mundo habla español. Entonces, si tienen la oportunidad de fomentar otro idioma, eso les puede abrir muchísimas puertas, les puede abrir muchísima información. Hay mucha información en nuestro sector que está en inglés, hay mucha información que van en francés, claro, no es que vamos a ser políglotas, ¿verdad? No es que van a dejar de andar estudiando cosas de zootecnia para estar en idiomas, pero realmente creo que es una parte importante. Es importante que se involucren. Muchas veces nos quedamos mucho en el libro, pero sí es importante, si existe la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo, sea apoyando a profesores que tengan algún tipo de investigación o al menos conociendo algunos sectores, creo que es sumamente importante porque cuando salimos a la calle, como decía Juan, no sabemos nada, pero realmente lo que necesitamos es saber cómo nos tenemos que desarrollar. La tecnología va avanzando muchísimo. Justo como decía Juan, estamos muy conocidos, estamos muy ligados al sector primario, pero la intención es que abramos un poco más la imaginación y veamos hasta dónde podemos llegar. Y es larguísimo lo que podemos hacer realmente. Y en resumen, si puedo decirlo en 3 puntos, sería: amen lo que hacen, busquen qué les gusta hacer, estudien otro idioma para poder tener más conocimiento. Y 3, tienen demasiadas personas alrededor de ustedes con mucho conocimiento que están ahí dispuestos a compartirlo, entonces expriman a sus profesores. Sí, definitivamente. Eso es importantísimo, ¿ah? Como que, como dicen, ser un poco bombeta, en el sentido de estar buscando en qué se meten, ¿no? Yo estoy de No, acuerdo. claro, y así es como te das cuenta de qué te gusta. Porque, por ejemplo, yo lo puedo decir muy personalmente. Yo con mis compañeros cuando estuvimos en la parte de prácticas, íbamos a la parte de pollos. Ay, a mí no me gustaba perseguir gallinas. De verdad que no, yo decía no, 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 no. Pero me encantaba la parte de producción, me encantaba la parte de gallinas ponedoras, me encantaba la parte, digamos, de proceso. Entonces yo decía, bueno, no voy a perseguir gallinas, pero puede ser que me guste por acá. Y claramente en la parte de pastos, la clase de pastos, con nuestro gran profesor Cadalceta, cómo la disfrutaba, pero de verdad, cómo me costaba. Yo decía, ay, yo las mato. Sí, sí, Entonces, sí, es cuestión de ir buscando realmente cuáles son las áreas que realmente nos gustan. sí, de acuerdo. Sí. Chris, vos tomaste un camino que algunos dicen que es tal vez el más difícil, el más complicado en cuanto al emprendimiento, ¿no? O sea, y Sí. inclusive quienes no nos hemos metido ahí, pues no te puedo decir que lo sé, pero viendo lo que implica, definitivamente parece que es bastante complicado. ¿Qué te llevó a seguir ese camino del emprendimiento? O sea, ¿qué fue lo que te convenció a seguir por ahí? Y ya no lo dijiste un poquito antes, pero tal vez ahondas un poquito en qué consiste tu emprendimiento, ¿verdad? Más en Claro. detalle. Bueno, te comento, cuando estuve en Estados Unidos, realmente eh, tuve la oportunidad de ver cómo nos íbamos a ver Costa Rica y Centroamérica en tiempos luz. ¿Por qué? Porque de verdad era un tema donde sabía que ahí íbamos a llegar. Cuando, cuando estaba en clases y llevábamos el curso de alimentación en el auditorio del SINA, nuestro profesor Jorge Sánchez, que en paz descanse, nos hizo una pregunta a los 8 que estábamos ahí sentados. Y nos preguntó, ¿qué quieren hacer ustedes con su título? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Yo era la única mujer, entonces claramente mis compañeros eran de los que levantaban manos y se tiraban al agua. Entonces, ellos compartieron y dijeron, y don Jorge me volvió a ver y me dijo, Cristina, ¿y usted qué piensa? Y yo le dije, don Jorge, mi intención sonaba como, realmente en el momento después de que lo dije me sentí como Miss Universo, ¿verdad? Después cuando uno dice, ay, paz mundial. yo le dije, don Jorge, realmente mi intención es parar el hambre. Yo quiero
poner comida en la mesa, yo quiero garantizar que la gente tenga siempre una oportunidad de surgir. Eso es lo que quiero hacer yo con mi título. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a la gente de Paco, que estaban con la opción de certificar temas de bienestar animal, empecé a observar cómo se abrían las puertas en comercios, tal como empresas de alimentos rápidos, en supermercados, porque era una demanda, era una necesidad. El que tenía su certificado de bienestar animal era el que podía poner producto en anaquel. Y yo dije, esto es una belleza, esto es realmente algo que no solo eh, le va a dar oportunidades a otros, sino que va a hacer que el país surja. Entonces, realmente la intención o OCM Internacional inició con esa intención de poder capacitar, poder darle herramientas a los productores para que puedan diferenciarse en el mundo, pues que puedan también tener conocimiento para poder surgir, para hacer cambios, temas tan básicos. Todo el mundo tenga un BPM, pero ¿cuántos realmente conocen qué es ese BPM? Vamos un poquito más allá, un HACCP. ¿Cuántas personas conocen qué es un HACCP, donde se hace un análisis de peligro, de ver dónde, cuál, esos temas? Y si vamos un poquito más allá todavía, ahora Estados Unidos está pidiendo lineamientos FESMA. Todos conocemos lo que es una ISO, pero ¿cómo nos aplica a nosotros si estamos en el sector pecuario? No, nosotros no, porque no somos, claro que sí, claro que nos afecta, claro que es una parte. El emprendimiento o mi empresa, pongámosle así, inició cuando vi esa oportunidad, vi la oportunidad de poder darle a las empresas esa oportunidad de poder crecer. Entonces, algo tan sencillo como eh, un productor que quiere venderle a una cadena de comidas rápidas. Entonces, esta cadena le exige que tenga una certificación de bienestar animal. Entonces, yo he tenido la posibilidad de darles capacitación, de darles las asesorías, de darle todo el tema y viene después una empresa de tercera parte y les hace la auditoría y ellos entonces logran ese objetivo. Entonces, realmente podría decir que es muchísima satisfacción personal el poder ver cómo por el conocimiento que he adquirido, poderlo compartir para que otras personas puedan ir surgiendo. Ahora Costa Rica, pues, tuvimos la oportunidad de empezar a exportar a China. ¿Esto qué significa? Que se tuvieron que haber hecho muchísimos cambios, muchísimos ajustes, porque si tienen en conocimiento, por ejemplo, la carne que ingresa en China no puede haber sido tratada con ractopamina, y eso es uno de los principales promotores que tenemos dentro de la alimentación. Estando en Estados Unidos en un simposio de alimentos cárnicos, estábamos en octubre del año pasado, fue esto, y estando ahí mismo en las reuniones, nos llegaron mensajes a los compañeros que estaban ahí, donde empresas grandes como JBS, Hormel, estaban empezando a trabajar animales sin ractopamina para empezar a exportar a Estados Unidos, a China. Y yo dije, claro, esas son oportunidades, esos son detalles. ¿Y qué es lo que sucede? Si no estamos enterados de cuáles son esos lineamientos, esas posibilidades, nos quedamos atrás en el mercado. Entonces, realmente ese emprendimiento fue como una búsqueda de poder darle una plataforma a Costa Rica, a Centroamérica y al que quiera ser parte de esto, ¿verdad? Para poder surgir y competir con los grandes del primer mundo. Sí. Realmente muy interesante, Cris, y me alegra mucho, digamos, que compartas ese tipo de experiencia porque nos abre la mente, ¿verdad? A ver que no solo somos nutricionistas o asesores de finca, o sea, podemos ser eso, pero podemos ser mucho más que eso, ¿verdad? Y muchas más Claro, cosas que eso. O sea, el campo es muy, muy amplio realmente. sí, que eso es algo muy interesante. Realmente a veces nos limitamos a lo que conocemos. Eh, Creo que la zootecnia en el tema de nutrición, si lo vemos, sí, estamos alimentando a los animales, totalmente de acuerdo, pero nosotros no solo somos nutricionistas, nosotros sabemos de manejo y no solo sabemos de manejo, sino que sabemos de prevenciones, sabemos
cómo podemos mejorar. Sabemos de genética, sabemos de modalidades de trabajo en conjunto con diferentes partes en el ambiente para poder ser hasta más rentables. Ahora se están trabajando o han estado corriendo múltiples videos acerca de la sobrepoblación en los espacios de tierra para poder activar la tierra para que se dé se reanime la tierra en sí, para que la fertilización sea obviamente por medio de los mismos animales y que también las plantas vayan creciendo y vayamos a tener una reforestación. Entonces ha sido muy interesante y son temas que, si me preguntas a mí, solo un zootecnista los puede manejar. Claro, una persona de medio ambiente puede saber cómo funcionan las plantas y todo, pero nosotros tenemos esa dualidad de conocer el ambiente en que están nuestros animales y también los animales cómo se van a trabajar. Entonces, hay muchas nuevas líneas. Se está trabajando mucho el tema vegano, claramente tratando de sacar los animales, pero no es algo rentable. Se está tratando mucho el tema orgánico, donde nosotros también somos parte crucial. ¿Por qué? Porque para tener algo orgánico tenemos que empezar desde lo que les dimos de comer hasta lo que salió. Entonces, esa es nuestra línea también. Sí. Cris, ahora en este contexto de pandemia, este mundo complicado, realmente, o sea, es claro, ya han comenzado a salir números después de más de 6 meses ya en esto, ¿verdad? De cómo se han afectado muchísimo todas las industrias. Sin embargo, lo que es la industria alimenticia, se podría decir, digamos, viendo nomás que es tal vez de las que menos se han afectado, porque muy bien lo dijiste antes, las cosas que nunca van a cambiar es que la gente tiene que seguir comiendo, ¿no? Claro. Tal vez lo que ha cambiado mucho es dónde está comiendo la gente o cómo está comiendo, pero sigue comiendo, ¿no? Tu línea de trabajo que está muy relacionada a la industria alimenticia como tal también, ¿te ha afectado mucho? ¿Cómo te ha afectado y cómo te has ajustado, digamos, a esta situación? Bueno, te comento que como trabajador independiente o como de empresa propia, claro que nos hemos visto muy afectados, al menos personalmente mi área laboral es Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Entonces, en el momento que me cerraron el aeropuerto, me cortaron las alas, literal. Entonces, sí, digamos, si lo vemos en temas de trabajo presencial, afectada al 100%. Hay muchas cosas que no se pueden hacer virtualmente. Por ejemplo, una auditoría de bienestar animal no lo podemos hacer. Podemos hacer una auditoría de documentación, claro que sí, yo puedo revisar todos tus documentos de una forma virtual, pero lo que sucede es que si usted va, por ejemplo, a una granja de pollos, ¿verdad? Entonces imaginémonos que estamos entrando a un galpón y estamos en el galpón y usted como persona física en el galpón, observa que hay áreas donde las aves se pueden dañar, ve una ave que está caída, ve ciertas cosas, toca algún niple y ve que no hay agua, ve algunos comederos y no hay alimento. Usted eso lo ve usted propiamente. Si yo le pido a alguien que me lleve virtualmente a una galera, ¿qué es lo que me va a enseñar? Lo que yo necesito ver. Entonces, realmente, estos meses ha habido un tema de reinventarse. Es un tema donde hemos tenido que sacar también de nuevas destrezas. Con el tema del COVID, he tenido más bien muchas oportunidades para poder colaborar en temas de protocolos nuevos, de registros nuevos para la gente, de métodos para poder evitar contagio. Entonces, inicialmente hemos estado más que todo en el área de propagación de información, de dar lineamientos, dar seguimientos. Ayer, si no me equivoco, estuvimos en una reunión con la Cámara de Alimentos y con el SENASA, donde estuvieron explicando lo que era el protocolo para las plantas de alimentos y las plantas en general. Claramente, desde marzo, que fue que cerraron, finales de marzo, yo hice pública un lineamiento básico para todas las empresas que tenía de mi conocimiento, a las cuales se los compartí. Y de ahí en adelante después decirles, bueno, esto es un básico, ahora sí, trabajemos individualmente con cada uno de los que se necesita.
En Guatemala tengo una empresa la cual asesoro y ellos hicieron toda su implicación y hicieron toda la implementación de estos detalles y Guatemala ha tenido cantidades exorbitantes de personas fallecidas y personas contaminadas y hemos tenido la posibilidad y hemos logrado no tener ningún caso positivo de pueden ser que 200 personas que están trabajando y que se están alternando en ese trabajo, en esa planta. Aquí en Costa Rica, en Liberia, Guanacaste, tengo una empresa también que importa productos de Nicaragua. Entonces ahí ya era un poco más complicado el tema. Desafortunadamente sí tuvimos un caso positivo, pero hemos logrado poder diferenciar que no fue que se contaminó en planta, sino de nexo externo. Entonces realmente hemos estado promocionando muchísimo el tema de todos estos temas sanitarios, en temas de limpieza y desinfección, y que son procedimientos y protocolos básicos también que el zootecnista conoce. Por ejemplo, esto ligado al COVID, lo puedo ligar a lo que se está dando ahora con el tema de la fiebre porcina africana. Es un tema que se está manejando, muchos trabajamos o conocemos granjas, entonces, ¿qué tipos de bioseguridad, qué tipos de servicios, qué tipo de lineamientos estamos teniendo? Es el tema de no simplemente quedarnos en la idea de producción, es cómo protegemos esa producción y eso es parte también de lo que hace el zootecnista. Algo tan sencillo como la langosta, que está haciendo una plaga ahora, ¿verdad? Venía por Panamá, en Argentina, en Sudamérica, hizo destrozos. Si esas plagas llegan a nuestro país, ¿qué hacemos nosotros con nuestros pastos? ¿Qué hacemos con la alimentación? Entonces, realmente es eso, ver cuáles son los lineamientos para poder de verdad tener, tener esas herramientas para que las personas puedan tener esos parámetros y poder no solo cumplir a nivel nacional, sino también estar aptos para ser los que salvan hasta la tanda, puede ser en otros países, ¿verdad? Claro. Sí, entonces hemos estado en esas, hemos estado más que todo dando apoyo de forma virtual, pidiendo información también por medio de WhatsApp, utilizando herramientas, dando esta clase de cómo encender un Zoom, ¿verdad? A los productores. Estripe el botón verde. Comparta la pantalla. Pero sí, es todo un reto. Ha sido un reto y creo que los retos, hay dos maneras de verlos. Uno puede sentar y se puede uno sentar a llorar en el sillón y decir, ay, que se acabe la pandemia y vamos a ver cuando volvamos a lo normal. O realmente podemos aprovechar y hacer más bien un reto de esto. Y decir, bueno, si antes quería hacer algo así, bueno, lo voy a seguir haciendo, pero lo vamos a hacer de otra manera. Muy bien. Sí, la última pregunta que te tengo, digamos, es para que te desahogues, no mentira. Para que nos recomendes, porque te hablaba de retroalimentación al final, ¿verdad? Entonces, ya hace ratillo, no tanto, pero hace ratillo que nos grabamos, ¿verdad? Entonces, de lo que vos tenés, inclusive lo que conoces actualmente, de cómo están las cosas en la escuela, ¿qué harás diferente? ¿O qué nos recomendaríamos que podríamos hacer diferente o modificar un poquito? O sea, si vos tuvieras la potestad de hacerlo, ¿qué harías un poco diferente en la escuela? Para que nuestros estudiantes salgan mejor preparados, ¿no? Pero ya a nivel de escuela, ¿verdad? De organización. Claro. Mira, yo creo que dentro de las opciones, yo tuve la bendición y tuve muchas oportunidades de poder codearme y de poder ver gente haciendo cosas diferentes en el extranjero. Yo creería que la escuela podría abrir un poco más la brecha y mostrarle a los estudiantes por medio de conferencias, de invitación de personas externas, sea nacionales o internacionales, porque, por ejemplo, salimos del sector y segura estoy que no estoy mintiendo, de que muchos terminamos, por ejemplo, en el área de ventas y nadie sabe vender nada. Entonces sería, por ejemplo, aquí haciendo hincapié, tenemos también muchos excompañeros o personas que se graduaron de la universidad, de la facultad,
que tienen puestos altos en el tema de ventas. Entonces, realmente poder incorporar estas personas para que puedan también dar algún tipo de retroalimentación de cómo es el mundo de las ventas. Tenemos también compañeros con PhD en cosas como acuicultura, que realmente pueden venir con diferentes ideas a también decir qué otras cosas están surgiendo. En la misma escuela, los mismos profesores han tenido esta misma oportunidad de estar afuera en otros países y me imagino que tienen algún tipo de contacto o algún tipo de oportunidad para poder abrir, poder mostrar qué es lo que se está haciendo en otros lados. Creo que eso es importante porque el campo en que nosotros trabajamos aquí en Costa Rica es el básico, pero podríamos hacer muchísimas cosas. Más bien, con el tema ahora con el tema del cloromido picado, que han estado haciendo este tema con lo del COVID, con el plasma en caballos. Bueno, yo sé que es un veterinario el que aplica, un médico, un biólogo, un montón de gente, pero ¿a dónde están los zootecnistas que también pudieron haber estado ahí? ¿A dónde están otras líneas que pudieron haber estado trabajando en otro tipo de proyectos? Si estamos hablando de que estamos teniendo problemas de maíz, bueno, ¿a dónde está el zootecnista buscando otras investigaciones o otras maneras de promocionar energía en el alimento? Creo que esos son pequeñas cositas que realmente nos abren la mente cuando lo vemos en otro lado porque no podemos imaginarnos. Yo a veces cuando pienso en parar el hambre mundial y pienso en tantas cosas, ¿verdad? Yo lo que me imagino es en África. ¿Cómo hacen en África para tener gallinas? ¿Cómo hacen para tener cabras? ¿Cómo hacen si no tienen ni agua? Entonces, realmente ver qué proyecciones hay, ver qué pueden hacer, que los mismos estudiantes puedan tener más contacto con productores para que aprendan destrezas. Es que en el campo es donde realmente se aprende muchísimo. Entonces eso podría ser una, una opción, ¿verdad? Yo sé que nosotros tuvimos muchas opciones de práctica, pero íbamos como grupo y el profesor era el que hablaba con él. Bueno, claro, yo soy la primera cepa, no sé si ahora es diferente, ¿verdad? Pero el profesor hablaba con el dueño de la finca y después el profesor era el que nos daba las instrucciones. Claro, pero es el tema de, mira, vamos a ir a hacer un silo. Bueno, vayan y usted le toca con este muchacho que va a trabajar con usted, ustedes van a ir a cortar el pasto, o usted va a ir a ordeñar las vacas. Entonces, realmente, ¿verdad? Que aprendan a tener esa comunicación, porque es muy diferente cuando ya salimos. Cuando ya salimos no sabemos ni cómo hablarles y si le hablamos feo y ya no nos quiere llamar de vuelta o ya no va a querer nuestro servicio porque lo tratamos mal. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Como ahí estábamos hablando de las destrezas blandas. Y motivar, promover las investigaciones. Yo sé que ahora las tesis a veces son más fáciles hacerlas por medio de recopilación de datos, pero es importante también, ¿verdad? Que podamos motivar el tema de investigación, porque a mediano plazo o largo plazo, los que están ahora en la escuela son los que van a tener que solucionar los problemas de alimentación y pecuarios de aquí a 10, 15 años. Sí, bueno, de acuerdo. Y vieras que yo por lo menos estoy un poco esperanzado en cuanto a eso que comentabas de invitar gente de fuera y viendo el vaso medio lleno, algo digamos positivo que nos ha dado todo este desastre del COVID, ¿verdad? Es Claro. la virtualidad, que si bien ahorita en este momento estamos ya un poquillo hasta la coronilla, ¿verdad? De hacer todo, porque de hacer todo virtual, ¿verdad? Siento que después va a ser muy positivo eso que decís, de poder invitar gente de fuera, que antes tal vez era más difícil pedirle tal vez una conferencia virtual, ¿verdad? Como que la gente no está, pero yo creo que ya todos pasamos esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Ya todos nos ajustamos, ya todos aprendimos cómo prender el Zoom, cómo cambiar Claro. por lo menos la gran mayoría. Entonces yo creo que por ese lado el intercambio futuro a nivel de frontera, entre fronteras, ¿verdad? Va a ser un poquito más fácil, tal vez como que ese puente, entonces, Sí, por ese más bien, lado, viendo el lado positivo. yo realmente pensando en muchas cosas que uno antes iba a tanto congreso y a tanta cosa, eso se vuelve, eso se vuelve algo totalmente obsoleto. Ya nadie, bueno, es un ahorro increíble, ¿verdad? Yo podría, más bien, no, yo podría, no, les puedo comentar que hace poco tiempo estuve en un conversatorio con gente de bienestar animal, entonces me invitaron a participar y estábamos
aproximadamente unas 200 personas, de las cuales estaban entes de Brasil, una persona de Argentina, 3 de Europa y mi persona de Centroamérica y 2 de Estados Unidos. Y estábamos todos conversando acerca de un solo tema. Y realmente fue muy interesante porque, como les comentaba, ellos todos me decían, bueno, pero es que usted en Centroamérica, tercermundista, yo suave, un momentito. Tenga algo muy claro. Nosotros podemos ser del tercer mundo, pero estamos en el primero en muchas cosas. Y de verdad me decía, ¿y ustedes hacen? Claro, nosotros hacemos. Y nosotros certificamos, claro, tengo X cantidad de empresas certificadas, tengo tantas empresas cumpliendo con eso, tengo tantas exportando al Líbano, tengo tantas exportando acá, y realmente impresiona, porque a veces cuando hablamos de carnes de calidad, a veces pensamos solo en Argentina, a veces pensamos en Nicaragua, que tiene unos feedlots hermosos, pero bueno, igual, en cualquiera de los países se puede, pero lo que se necesita es ver cómo se hace a los otros lados. Podemos decir, Luis, tal vez por el tiempo, vamos a claro, darle el espacio a Águeda para ver si, que nos diga si hay consultas ahí de la gente que nos está viendo. No sé Hola, si por... buenas. Sí, por Hola. aquí tenemos un par de comentarios. Dice Omar Chinchilla, excelente presentación. Y Silvia Herrera dice, capacitarse en muchas otras áreas, además de la carrera, excelente aporte. Y eso sería todo por acá. muchas gracias. Bueno, estuvieron fáciles esas preguntas. Excelente. Pero no, No, gracias a la realmente, gente que nos no, está no, no, viendo. claro, más bien, si tienen alguna duda, alguna consulta, se pueden contactar conmigo. Mi correo electrónico es gracias a Augusto Rojas. Esa es otra anécdota. Sí, Augusto Rojas, en un día que nos tocó hacer, creo que estábamos en la clase que nos tocó hacer una presentación de materias primas y empezó a repartir todas las materias primas. Y dejó la última, la semolina, para Cristina Molina. Sí, Entonces, claro. así, desde ese día, mi correo electrónico sigue siendo el mismo. Cmolina, la C de Cristina, claramente, @ocminter.com. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con muchísimo gusto estamos para servirles, sea en temas de auditoría, en temas de capacitación, lo que sea, o si es en temas hasta dudas en tema de la escuela o de la carrera, frustraciones. De verdad que estamos para servirles. La intención es de que todos podamos surgir. Como les digo, OCM, la intención es poder capacitar, poder dar las herramientas y si está en mis posibilidades, poder colaborarles en algo, por favor, no duden en contactarme, que para eso estamos, para servirles. Cris, un gustazo como siempre, de verdad, y muchísimas gracias por sacar el tiempito para acompañarnos aquí un rato. No, claro, un Muy placer, interesante. de verdad, que estamos para servirles y no, y mucha suerte. Yo sé que es un tema, el tema pandemia es complicado para los muchachos también que están estudiando en este momento. Es un tema donde pueden sentir mucha frustración, donde sienten que no avanzan, pero las cosas pasan por una razón y cada una de las oportunidades o cada uno de los retos que tenemos, como les comenté anteriormente, lo podemos ver como una oportunidad o como simplemente una mancha en el expediente. Entonces, seamos positivos. Hasta la tajada de pan más delgadita tiene dos lados, el lado positivo y el lado negativo. Entonces, veámoslo del lado positivo y seamos emprendedores mentalmente en absolutamente todo lo que hacemos, no en simplemente hacer empresa nueva, sino en emprender en la vida, en buscar nuevas opciones, en ser siempre excelentes en lo que se hace, para no solo tema profesional, sino para poder solucionar los grandes problemas que se van a dar en el país y en lo que se va a dar en el mundo. Uno nunca sabe dónde realmente va a ir a terminar trabajando, pero es importante siempre verlo de esa manera. Pura vida, Cris. Que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Hasta que estén luego. bien. Hasta luego.